Se nos pregunta si son las funciones de valores vectorizados x1 y x2 linealmente independiente o dependiente. En esta lección mostraremos dos formas de determinar si las funciones de valores vectorizadas son linealmente independientes o dependientes. Observando las notas siguientes, primero tenemos las funciones de valores vectorizados de x1 a xn son linealmente independientes cuando c1 multiplicado por x1 más c2 veces x2 en su totalidad más cn. Veces xn es igual a un vector 0. Tiene solo la solución c1 igual a c2 hasta que cn es igual a 0 para todos los valores de t. Tomando este enfoque, empezamos por ejecutar la ecuación vectorial, que de nuevo es c1 veces x1 más c2 veces x2, es igual a un vector 0. Desde aquí escribimos el sistema de ecuaciones correspondiente, que nos da 2c1 elevado a menos t más 3c12 al 3t son iguales a 0, y a menos 2c1 a menos t más 4c12 a las 3t es igual a 0. Observe en este caso si añadimos las dos ecuaciones juntas, los dos primeros términos serán. Simplificamos, lo que nos da 7c12 elevado a 3t iguales a 0. E igual a las 3t nunca es igual a 0. Esto indica que c2 debe ser igual a 0. Y ahora, volviendo a cualquiera de las ecuaciones, si c2 es igual a 0, para ejemplo, en la primera ecuación, nos quedan 2c1 para la t negativa es igual a 0 y, de nuevo, ya sea menos t nunca es 0, lo que indica que c1 también debe ser igual a 0. La ecuación vectorial solo tiene la solución c1 igual a c2 igual a 0 para todos los valores de t, indicando las dos funciones de valores vectorizados son linealmente independientes. El segundo método es el que podemos el uso involucra al Wronskiano. Observando nuestro segundo conjunto de notas a continuación, dados n vectores con n componentes x1 a xn, formamos la matriz X donde la matriz X se forma utilizando los vectores como columnas. Luego hallamos el determinante de la matriz X, que se llama Wronskiano. Si el determinante no es igual a 0, los vectores son linealmente independientes. Si el determinante es igual a 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. Tenga en cuenta que este método solo funciona cuando la matriz X es un cuadrado matriz o una matriz de n por n. En este caso, nuestro vector X será una matriz de 2 por 2, donde nuevamente las columnas son x1 y x2. Y ahora encontramos el determinante. El determinante es igual a 2e elevado a menos t multiplicado por 4e a las 3t, que es igual a 8e elevado a las 2t, y luego menos 13e elevado a 3t por menos 12e elevado a menos t, lo que nos da menos 6e elevado a 2t. Simplificando, tenemos 14e elevado a las 2t, que no es igual a 0, mostrando una vez más las dos funciones de valores vectorizados son linealmente independientes. Espero que esto le haya resultado útil.